Hola a todos y todas, mi nombre es Jimena Murcia y como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar acerca de la pedagogía y los modelos pedagógicos. Vamos a basarnos en 11 pautas principales en las cuales se va a desglosar absolutamente todo esto y vamos a hablar de nuestro contenido. La primera pauta es la diferencia entre las dos grandes épocas de la educación. La primera grande época abarca mucho tiempo, básicamente desde el siglo VIII hasta finales del siglo XVIII-XIX, y esta educación era más aristocrática. Se fundamentaba en la religión y la moral. Por ejemplo, en el universo como los hindúes y los chinos, en Jesucristo como el cristianismo, etcétera. Entonces aquí la educación era muy tradicional, tenía que hacerse lo que se decía, el maestro era el que impulsaba la educación y hacia la Edad Media pues la iglesia era la que dominaba todo este tipo de educación donde básicamente el estudiante o el alumno no podía hacer mucho sino memorizar y aprender. La segunda gran época de la educación abarca dos momentos importantes y empieza más o menos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en donde entonces toma la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y aquí es donde empieza el tinte revolucionario en donde se habla de una educación para la producción social. Aquí se rompe la pasividad del niño, aquí el rol del niño también se torna importante y como dice Makarenko, la meta es un individuo pleno en una sociedad plena. La segunda pauta de la que vamos a hablar es definir qué es un modelo pedagógico. Entendemos pedagogía como ese arte de enseñar, como esas metodologías o técnicas que se usan para la enseñanza. Asimismo, entendemos que un modelo es una pauta o lineamiento que se sigue a una temática dada. Entonces, ¿qué es un modelo pedagógico? Pues simplemente son esas pautas o lineamientos que sigue un proceso o teoría educativa en donde definen objetivos, propósitos, quiénes son los actores principales del modelo, quiénes se ven involucrados, temáticas, conceptos de desarrollo, etcétera. La tercera pauta de la que vamos a hablar es en cuáles modelos pedagógicos está influenciada la escuela nueva y bajo qué principios. Entonces vamos a hablar de los famosos modelos pedagógicos. ¿Cuáles son? Pues entendemos que son 5 principales. El primero es el tradicional, luego viene el romántico, luego viene el conductista, sigue consecuente el e-cognitivo o constructivismo, más llamado así constructivismo, y finalmente tenemos el pedagógico social o más llamado el modelo social. Entonces entendemos que la escuela nueva, donde se rompe la pasividad del niño, donde el alumno y el maestro tienen un rol mutuamente influenciado uno con el otro, entonces se habla de nuevas técnicas, se habla en donde ya se deja esa tradicionalidad de un lado. Entonces vamos a hablar de cuáles de estos 5 modelos pedagógicos se ven influenciados. Pues son 3. Mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. Bien, ¿cuál te gusta? ¿La soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? En el modelo romántico, el centro de atención es el niño. Aquí no importa el contenido que se enseñe, ni mucho menos. Lo más importante es que el niño se desenvuelva de manera natural en una sociedad que se considera cruda e inhibidora. La experiencia del niño importa y no importa ni se debe evaluar ni controlar su comportamiento. Además, se respeta la sensibilidad, la creatividad y la curiosidad del niño. Modelo constructivista, lo que se busca es que el niño acceda a un nivel superior del desarrollo intelectual de acuerdo a sus condiciones y capacidades específicas. El maestro no es más que un facilitador y lo que se busca es enseñarle a resolver problemas mediante hipótesis para que así pueda resolverlas a un futuro y pueda contribuir no solo a la sociedad, sino a su desarrollo personal. Y finalmente, el modelo pedagógico social, en donde se propone el máximo desarrollo del niño en un ambiente colectivo influido por la sociedad. Desarrolla en el niño un conocimiento científico técnico en donde los escenarios sociales propician un trabajo en equipo y se resuelven problemas de los cuales tal vez individualmente no se puede hacer. No solo se fundamenta en el conocimiento, como sí lo hace el modelo tradicional. La cuarta pauta a manejar son las metas que maneja cada modelo pedagógico. Cada uno de estos modelos pedagógicos se fundamenta en una meta y vamos a compararlas un poco. Entonces vamos a empezar con el modelo tradicional. Aquí la meta se basa en el humanismo, en formar un carácter a través de la moral y de la religión, no más. Luego vamos al modelo pedagógico romántico, en donde se busca la autenticidad y espontaneidad del niño, donde se busca una libertad individual. Es mucho más libre, más espontáneo, más relajado.
Luego pasamos al conductista, que es un modelo pedagógico mucho más rígido, en donde lo único que busca es moldear el comportamiento, no más, y no es que sirva de mucho. Luego pasamos al modelo pedagógico constructivista, en donde lo que busca es desarrollar ese pensamiento intelectual del niño bajo sus condiciones y capacidades. Y finalmente, pues el modelo pedagógico social, en donde se busca el desarrollo pleno del individuo en un nivel material y cultural. La quinta pauta de la que vamos a hablar es acerca de los conceptos de desarrollo que maneja cada modelo pedagógico, esos conceptos en donde se fundamentan y se basan para manejar, practicar y mejorar su modelo pedagógico. Entonces vamos a empezar. En el modelo pedagógico tradicional, lo que se busca es generar un carácter y ciertas facultades a través de la matemática, porque según este modelo, el que sabe matemáticas sabe de todo. Luego pasamos al modelo romántico, donde simplemente es natural, es espontáneo, es libre, no hay reglas, es como el hippie de los modelos pedagógicos. Luego pasamos al conductista, donde este modelo, ya les había contado, es mucho más rígido y lo único que busca es acumular y acumular aprendizajes. No sirve de nada. Y por otro lado, tenemos al constructivista, en donde es progresivo y desarrolla estructuras mentales y jerarquizadas. Y finalmente, pues el modelo pedagógico social, en donde es progresivo y además es impulsado por las ciencias. Sexta pauta que vamos a manejar son los contenidos que manejan los modelos pedagógicos. Entonces empezamos en el tradicional, tenemos contenidos de autores y disciplinas clásicas que son resultados de las ciencias. Luego pasamos al romántico, que aquí no hay ninguna programación ni orden, solo el que el niño disponga y solicite. Luego pasamos al modelo pedagógico conductista, en donde los conocimientos son técnicos de códigos y destrezas que se facilitan desde que puedan ser observables, porque como les dije, aquí se moldea el comportamiento, entonces también tiene que ser observable para que no cambie. Luego, en el modelo pedagógico constructivista, las experiencias facilitan el acceso a una estructura superior del desarrollo intelectual y entonces el niño después puede programar y facilitar construir sus propios contenidos. Y finalmente, en el modelo pedagógico social, donde los contenidos son científico, técnico y esto es polifacético, es decir, que tiene varias facetas, impulsado por las ciencias. La séptima pauta de la que vamos a hablar es la relación que hay entre el maestro y el estudiante de los modelos pedagógicos. Y ojo, porque esto es muy importante. Más que hablar de qué modelo pedagógico, es la importancia de la relación entre el maestro y el estudiante, porque lo que importa es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a verlos. En el modelo tradicional, la relación es vertical. El estudiante depende netamente del docente y no más. Luego vamos al modelo romántico, en donde el docente simplemente es un auxiliar. Si el estudiante lo necesita, lo busca y ya, no más, porque como habíamos hablado, es un modelo que es natural, que es espontáneo, que no hay reglas y no más. Luego pasamos al conductista, en donde la relación de maestro y alumno cambia un poco. Aquí la función es entre el contenido programado, la relación, y el alumno, en donde el maestro, su función es ser un intermediador y ejecutor de ese contenido programado, lo cual lo hace muy mecánico. Luego, en el modelo pedagógico constructivista, el niño acude al maestro para la estimulación de las experiencias. Y finalmente, en el modelo pedagógico social, la relación que hay entre maestro y estudiante es ambigua. Es decir, el estudiante depende del maestro como el maestro depende del estudiante, lo que facilita y mejora la comunicación entre estos dos y es muy importante porque el maestro también aprende de sus estudiantes. La octava pauta es acerca de los métodos y técnicas de enseñanza que manejan los modelos pedagógicos. En el modelo tradicional, el método es transmitir. Se imita un buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. Por otro lado, en el modelo romántico se busca eliminar todos esos obstáculos que pueda tener el estudiante y que todo eso impida a tener una libre expresión. Mientras que en el modelo conductista se fija, se refuerza y se controla el aprendizaje. No es tan libre como en el modelo romántico. Por otro lado, en el modelo constructivista, el niño es el investigador y el ambiente de experiencias varía según la etapa en la que se encuentre. Finalmente, en el modelo pedagógico social,
El método varía por cada ciencia, pero los retos y problemas son tomados de la realidad y se utiliza la observación para el aprendizaje. La novena pauta es qué aspectos se destacan de la pedagogía tradicional actualmente. Sabemos que la pedagogía tradicional viene del siglo octavo más o menos y termina supuestamente hacia finales del siglo XIX-XX y que aparece la escuela nueva. Pero hoy en día se siguen viendo algunos aspectos importantes de esta pedagogía involucrados en las academias, colegios, universidades. Sabemos que la pedagogía tradicional se fundamenta en las matemáticas. El que sabe matemáticas sabe de todo. Y por tal, en algunos institutos o bueno, universidades más que todo, encontramos ingenieros dictando clases de matemáticas o de ciencias. Lo que hace es desmeritar la labor docente porque enseñar no es así de fácil. Por algo se preparan las personas porque la pedagogía se trata de el arte de enseñar. No es así de fácil. Entonces encontramos que dictan los contenidos, pero muchas veces no saben cómo hacerlos, no saben cómo transmitirlos y no saben a los estudiantes a los cuales se encuentran. Otro de los aspectos que encontramos más que todo en los colegios es esa labor de que el docente es superior a los estudiantes y la labor fundamental es que es repetir conceptos y memorizarlos y no más. El estudiante no tiene una participación activa, lo cual lo hace una pedagogía un poco más aburrida y antigua, teniendo en cuenta que hay otras que son mejores actualmente. La décima pauta es por qué el puerocentrismo restringe la enseñanza de las ciencias. Así como escucharon, esa palabra que suena como difícil de pronunciar, puerocentrismo. Entendemos que esta palabra, puerocentrismo, es una metodología en la cual el niño es el centro de atención y no hay adultos. Pero ¿cómo puede restringir esto a la enseñanza de las ciencias? Tenemos en cuenta que las ciencias, aparte de la experimentación, necesitan una fundamentación teórica que han hecho muchos científicos a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿cómo impide esto? Al estar solo el niño y ser el centro de atención, necesita y no es una opción. De alguna manera es una opción más obligatoria en donde necesita la involucración de un adulto, un pedagogo, una persona que sepa y le pueda enseñar estos aspectos fundamentales y teóricos que han venido desde largos años. El puerocentrismo lo vemos más que todo en el modelo pedagógico romántico, este modelo pedagógico que es más hippie, es más libertario, es más espontáneo y que no es malo, pero en la enseñanza de las ciencias sí es necesario la fundamentación teórica y una persona que esté experimentada y que tenga conocimientos previos sobre las temáticas de las ciencias. La decimoprimera y última pauta de la que vamos a hablar es cómo cada parámetro pedagógico se considera un racimo de variables. Entendemos que hay 5 parámetros pedagógicos de los cuales ya habíamos hablado en pautas anteriores, que son las metas de formación, el concepto de desarrollo, los contenidos y experiencias, la relación maestro y alumno y los métodos y técnicas de enseñanza. Estos parámetros cambian de acuerdo al modelo educativo y ya que pueden tener enfoques diferentes. Puede variar, puede cambiar y aunque sea en un solo aspecto del parámetro, puede hacer que cambie radicalmente la situación del modelo. Por tal, sigue siendo una cascada o lo mismo, un racimo de variables que haga que cambien o varíen de posición estos parámetros de acuerdo al objetivo con el cual se busque el parámetro y el modelo pedagógico que se use. Aquí es donde terminamos todas las pautas. Ya hablamos de los modelos pedagógicos, de los parámetros de educación, de los enfoques que se tienen, de las características, metas, objetivos y conceptos que cada uno de estos tienen. Dejo a su criterio cuál es su favorito o cuáles no están su favorito. Lo importante es poder entender que estos modelos benefician un proceso de aprendizaje y enseñanza o si se puede tomar lo mejor de cada uno para mejorar este proceso educativo. Gracias a todos y tengan un lindo día.